Bueno, entonces les decía que de alguna forma tenemos que racionalizar la política monetaria y vamos a ver dos posibles alternativas. ¿Sí? Por un lado vamos a ver la famosa regla de Taylor, ¿sí? Donde la regla de Taylor es como un mecanismo, digamos, que determina cómo actúan o cómo determinan las autoridades la tasa monetaria, cuándo deciden aumentarla, cuándo deciden bajarla y en función de qué variables o determinantes. ¿Sí? La regla de Taylor, esta expresión que está aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces es que las autoridades van a ajustar la tasa de interés de la política monetaria ante cambios en la inflación, ¿sí? En la brecha de inflación respecto a la meta y ante cambios en la brecha del producto. ¿Sí? Fíjense, las variables que tenemos aquí es, bueno, la tasa de interés determinada entonces por la tasa de interés de equilibrio de largo plazo, ¿sí? La meta de inflación y la brecha de la inflación efectiva respecto a la meta de inflación y la brecha del producto efectivo respecto al producto de equilibrio de largo plazo o producto natural. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esta regla de Taylor? Fíjense que el ratio A sobre B nos determina cuál es la versión de la autoridad monetaria a la inflación. ¿Sí? ¿En qué sentido? Digamos, en el sentido de que, por ejemplo, si, si B tendiera a cero, eso nos estaría indicando que a la autoridad monetaria no le daría tanta importancia al objetivo de empleo, de pleno empleo, sino que le importa más el objetivo inflacionario. Y en cambio, cuando B tiende a ser relativamente más alto que A, eso nos estaría indicando que la autoridad monetaria prioriza el objetivo de empleo respecto a la inflación. ¿Sí? Bueno, existe un principio de Taylor, ¿sí? Que nos indica que este parámetro A, perdón, debe ser mayor a 1, ¿sí? ¿Y por qué esto debe ocurrir? ¿Sí? Porque fíjense que esto de nuevo, esta regla nos está indicando en qué sentido, o en qué sentido, en qué cuantía tiene que la autoridad monetaria variar la tasa de interés, que es el instrumento de política monetaria, para poder mantener la meta inflacionaria. ¿Sí? Entonces, A nos indica cómo debe variar la tasa de interés ante cambios de la inflación respecto a la meta de inflación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ocurriera un aumento de la inflación efectiva respecto a la meta inflacionaria, esta ecuación nos dice que la autoridad monetaria respondería aumentando la tasa de interés. ¿Sí? Lo mismo si el producto está por encima de su nivel natural. ¿No? Esta ecuación nos dice que la autoridad monetaria aumentaría la tasa de interés. O sea, sería una política monetaria contractiva, si se quiere, para volver a acercar a la inflación a su meta de inflación. Bueno, ¿y por qué tiene que ser mayor a 1? El hecho de que tiene que ser mayor a 1 nos indica que para efectivamente poder afectar, fíjense que siempre, digamos, para poder contraer la actividad en términos reales, lo que importa no es la tasa de interés nominal, sino que la tasa de interés real. ¿Sí? Entonces, para poder afectar la tasa de interés real y así poder contraer la demanda agregada, ¿sí? Eh, y así a su vez poder acercar la inflación a su objetivo inflacionario, hay que contraer la tasa de interés en una proporción relativamente más grande a lo que aumentó la inflación para poder realmente bajar la tasa de interés en términos reales. ¿Sí? Esto es lo que dice aquí. ¿Sí? Para poder afectar la tasa de interés real en la dirección de acercar la inflación a su objetivo, hay que reaccionar más que 1 a 1 con la inflación. ¿Sí? Es decir, se debe controlar la tasa de interés en una proporción relativamente más alta que el aumento de la inflación para poder bajar realmente la tasa de interés real y así poder contraer la actividad y lograr la reducción en el nivel de inflación. ¿Sí? Bueno, y a su vez este principio de Taylor luego va a garantizar la estabilidad del sistema o la estabilidad de nuestro modelo, ¿sí? Que por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si racionalizamos la política monetaria a partir de esta regla de Taylor, esto es simplemente una regla, ¿no? Una regla que nos dice cómo la autoridad fija la tasa de interés. A partir de esta regla de Taylor nosotros podemos encontrar una regla de política monetaria, ¿sí? Que la regla de política monetaria nos va a dar como una relación, si se quiere, entre la inflación y el producto, como teníamos antes en nuestro gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hallar la regla de política monetaria a partir de la regla de Taylor? Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar esta regla de Taylor y reemplazarla en la curva Y que vimos antes. Y vamos a asumir que
la tasa de interés real relevante para el modelo es la ex post, ¿sí? Es decir, que las expectativas inflacionarias son iguales a la inflación efectiva en el momento, ¿sí? Entonces, si hacemos ese supuesto y si reemplazamos la regla de Taylor en la curva IS, van a llegar a esta regla de política monetaria, ¿sí? Que fíjense lo que de nuevo esta regla nos plantea, que la brecha de la inflación efectiva respecto al objetivo de inflación es una función que depende de la brecha del producto, expresada en términos logarítmicos, y depende de shocks a esta letra mu, eran los shocks a la demanda agregada, ¿sí? Y también, bueno, acá pueden ver otros parámetros como A y B que nos mostraban la versión de la autoridad monetaria en la inflación, y este parámetro que nos indicaba lo sensible que son el consumo y la inversión a la tasa de interés real. Bueno, ¿cuáles son las características de esta regla de política monetaria que surge a partir de esta regla de Taylor? Fíjense que ustedes pueden ver que cuanto menor es la aversión a la inflación, ¿sí? Es decir, cuanto más pequeño es el ratio A sobre B, ¿sí? Entonces la regla de política monetaria va a ser más vertical, ¿sí? Es decir, va a estar, si se quiere, parada sobre el pleno empleo, ¿sí? Y eso nos va a estar indicando que la autoridad monetaria prioriza el objetivo de pleno empleo antes que el objetivo inflacionario, ¿sí? Y bueno, y a partir de esta regla de política monetaria nosotros podemos sacar también una regla para la tasa de interés a partir de esta regla de Taylor y su reemplazo en la curva IS. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es reemplazar esta regla de política monetaria que hallamos acá arriba, reemplazarla en la regla de Taylor, ¿sí? Si ustedes reemplazan esta regla en la regla de Taylor, ¿sí?, van a llegar a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Que nos dice entonces que la tasa de interés nominal que va a determinar la autoridad monetaria va a ser una función que va a depender de la tasa de interés real de largo plazo, va a depender de la meta inflacionaria, va a depender de la brecha de producto en términos logarítmicos y va a depender del shock, va a depender, perdón, de shocks a la demanda, ¿sí? Bien. A ver, estoy viendo si no me estoy pasando nada importante. Bueno, creo que no. Entonces, fíjense, lo que nos dice, en definitiva, esta ecuación que está acá abajo es que cuando hay sobreempleo, digamos, cuando el producto está por encima de su nivel natural, la autoridad monetaria va a responder aumentando la tasa de interés nominal, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora en un rato a partir de diferentes shocks y políticas, cómo eso va a volver a alinear a la inflación con su objetivo inflacionario, ¿sí? También cuando existen shocks positivos a la demanda, sí, que hacen que la inflación tienda a subir, el producto aumente por encima de su nivel de pleno empleo, entonces la autoridad monetaria va a responder aumentando la tasa de interés o aplicando una política monetaria contractiva, si se quiere, para volver a traer a la tasa de inflación a su valor objetivo, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta ecuación. Bueno, y otra forma de racionalizar la política monetaria es a partir de reglas monetarias óptimas, ¿sí? Bueno, en este sentido, y retomando un poco la regla de Taylor, una de las críticas que se hace a la regla de Taylor es que es una descripción muy mecánica de la conducta de las autoridades monetarias y que tal vez una mejor alternativa es buscar una función que nos muestre cuál podría ser el comportamiento de la autoridad monetaria y suponer que los bancos centrales son optimizadores y que buscan optimizar esa función que refleja sus objetivos de política, ¿sí? Entonces, una de las opciones entonces es tomar una función de pérdida como esta, ¿sí? Que fíjense que es de pérdida porque está determinada, digamos, por la brecha de producto respecto al pleno empleo y de inflación respecto a la meta de inflación, ¿sí? Entonces, lo que nos está indicando, o lo que está suponiendo esta ecuación es que la autoridad monetaria lo que va a hacer va a buscar minimizar las pérdidas o el costo social que existe estando lejos del pleno empleo y estando fuera de la meta de inflación, ¿sí? Es decir, va a buscar la estabilidad macro, ¿sí? Entonces vamos a plantearlo como un problema de optimización donde la autoridad va a buscar minimizar esa función de pérdida sujeto a su curva de Phillips, ¿sí? Sujeto a que puede intercambiar inflación puede ser un intercambio entre inflación y desempleo siempre sujeto a su curva de Phillips, ¿sí? Donde este parámetro nos representa la aversión a las desviaciones del producto respecto a las desviaciones de la inflación, ¿sí? Entonces, si tomamos este problema de optimización
planteamos el lagrangiano, fíjense que está el multiplicador de Lagrange, y buscamos las condiciones de primer orden, ¿sí? Derivamos respecto a las variables objetivos, que son el producto y la inflación, ¿sí? Si ustedes derivan, van a llegar a esta condición óptima, ¿sí? Que es la regla de política monetaria según esta optimización, ¿no? Que fíjense que nos dice que la brecha de inflación, ¿sí? La inflación efectiva respecto a la meta inflacionaria, es una función que depende de la brecha del producto, ¿sí? Bueno, y a partir de esta regla de política monetaria, nosotros también podemos hallar la regla para la tasa de interés, ¿sí? Como lo hicimos, ¿se acuerdan que aquí, cuando utilizamos la regla de Taylor, buscamos alcanzar también una regla para la tasa de interés? ¿Por qué? Porque en definitiva, en este modelo suponemos que el gobierno no determina directamente el producto ni la inflación, sino que el instrumento con el que cuenta es la tasa de interés, ¿sí? Entonces vamos a buscar una regla para la tasa de interés a partir de esta regla monetaria óptima, y para eso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, reemplazar esta regla de política monetaria que encontramos acá arriba en la curva de Phillips, ¿sí? La reemplazamos acá en esta curva de Phillips, y si hacen eso van a llegar a esta expresión, y luego igualamos esta brecha de producto, ¿sí? Con la brecha de producto que surge de la curva IS, ¿sí? Con estos supuestos que están aquí, ¿sí? Suponemos que al momento de fijar la tasa de interés, las autoridades observan los shocks de demanda, y vamos a asumir que los valores de la tasa de interés nominal, real y de inflación son los de equilibrio, ¿sí? Si hacemos esos supuestos y igualamos esas brechas de producto, entonces van a llegar a esta ecuación o a esta regla para la tasa de interés según la regla monetaria óptima, ¿sí? Donde, fíjense que esta regla monetaria óptima entonces nos dice que la autoridad monetaria va a fijar la tasa de interés en función de la tasa de interés nominal de largo plazo, en función de las desviaciones de las expectativas de inflación respecto a la meta inflacionaria, y en función de shocks a la inflación, ¿sí? O shocks de oferta también son llamados, y de shocks a la demanda agregada, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos las reglas monetarias que vimos hasta ahora, ¿sí? La regla de Taylor y la regla monetaria óptima, vamos a encontrar algunas diferencias, ¿sí? Si volvemos a la regla de Taylor, fíjense que la tasa de interés va a ser ajustada por la autoridad monetaria en este caso ante cambios en la brecha del producto, como lo vemos acá, ante shocks de demanda, que están representados por este parámetro mu, ¿sí? Donde estos shocks de demanda van a desplazar la regla de política monetaria, ¿sí? Porque si ustedes suponen, digamos, ahora vamos a ver con mayor detalle, pero si aumentara si ocurriera un shock de demanda positivo y eso tendiera a aumentar la inflación del producto, en este caso la política sería, según la regla de Taylor, aumentar la tasa de interés. Pero ese aumento de la tasa de interés, bueno, va a ser tal que entonces que la curva de la regla de Taylor se nos va a desplazar, o la curva que sale de acá, que es la regla de política monetaria, se nos va a desplazar hacia arriba en este caso, ¿no? Bueno, va aumentando, perdón, la política monetaria va a ser contractiva, va a consistir en un aumento de la tasa de interés para poder contrarrestar ese shock de demanda positivo. Sí, ahora en un ratito vamos a ver algunos shocks y políticas, para no confundirlos y hablar así en el aire, ¿no? También esta tasa de interés, fíjense que depende de cambios en la aversión a la inflación, sí que eran este parámetro A respecto a B, acá aparece solo A, pero digamos, si yo vuelvo un poquito, ¿sí? ¿Se acuerdan que A nos indicaba la sensibilidad, si se quiere, de la tasa de interés a cambios en la brecha de inflación respecto a la meta inflacionaria? Y también esta tasa de interés, fíjense que se ajusta ante cambios en la sensibilidad del consumo y la inversión a la tasa de interés real, que es este parámetro que está aquí, aquí y aquí, y aquí. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, según la regla monetaria óptima, según esta regla de la tasa de interés, entonces, la tasa de interés va a ser ajustada por las autoridades monetarias ante desvíos, fíjense, de la expectativa inflacionaria respecto a la meta de inflación, ¿sí? Y a esto se llama regla de la inflación proyectada o inflation forecast, ¿sí? Que es decir, esto indicaría que la autoridad monetaria debería ir monitoreando cuál es la expectativa de inflación y cómo se desvía respecto a la meta inflacionaria. Y en toda ocasión en que la expectativa inflacionaria supere la meta de inflación, debería aumentar la tasa de interés para poder emparejar, digamos, la inflación efectiva con la meta de inflación. Y bueno, acá hay toda una discusión acerca de cómo formar esa expectativa inflacionaria para el modelo.
de si solo mirar las expectativas que forma el sector privado, o de si la autoridad monetaria, en otro caso, debería formar su propia expectativa. Y bueno, y lo que concluyen varios autores es que la autoridad monetaria debe monitorear las expectativas inflacionarias del sector privado, pero también tiene que formar sus propias expectativas acerca de cómo va a evolucionar la inflación, porque si no se pueden caer en problemas de inconsistencia intertemporal y de profecías autocumplidas, etc. ¿Sí? Bueno, hay un montón de literatura al respecto, si les interesa, me avisan y les comparto. ¿Sí? Bueno, después viendo los otros determinantes de esta tasa de interés, entonces, esta tasa de interés también se va a ajustar ante shocks inflacionarios, que están captados en esta letra que está aquí, esta letra griega, este parámetro, y también ante shocks de demanda, pero según esta regla monetaria óptima, como antes hicimos el supuesto de que la autoridad monetaria observa los shocks de demanda antes de determinar la tasa de interés, entonces estos shocks de demanda van a hacer que inmediatamente la autoridad monetaria aumente la tasa de interés en una proporción tal que el shock, si es observado, realmente no tenga consecuencias en términos reales. Es decir, esta regla monetaria óptima supone que la autoridad monetaria automáticamente, si observa el shock, va a cambiar la tasa de interés en el sentido que corresponde, de forma tal de neutralizar el shock. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estos shocks a la demanda, por el supuesto que hicimos previamente, no van a desplazar la curva de la regla de política monetaria si se utiliza la regla monetaria óptima y si se cumple el supuesto que mencionaba antes. ¿Sí? Bueno, otra diferencia importante, perdón, para la regla monetaria óptima es que, para este caso, el producto y la inflación son determinados de forma conjunta, ¿sí? Esto surge a partir de este problema de minimización. Fíjense que en la función de pérdida que minimiza la autoridad están los dos objetivos, ¿sí? La inflación y el producto, ¿sí? Dada esta restricción. ¿Sí? La optimización se realiza respecto a las dos variables, entonces las dos son determinadas de forma conjunta. En cambio, según la regla de Taylor, esto no es así, porque la autoridad monetaria primero establece cuál va a ser la tasa de interés, ¿sí? Luego la tasa de interés que surge de la regla de Taylor se reemplaza en la curva IS, ¿sí? Es decir, ahí recién entra en juego el nivel de producto, si se quiere, o la parte real de la economía. Entonces es un modelo más secuencial según la regla de Taylor, ¿sí? En cambio, según esta regla monetaria óptima, ambas variables son determinadas de forma conjunta. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que entendimos el modelo básico, entendimos cómo se determina la curva de demanda agregada, y cuáles son las reglas monetarias que se pueden utilizar, ¿sí? La regla de Taylor o la regla monetaria óptima, entre tantas otras, si acá solo vemos las que están en este capítulo de Gregorio. Con esas herramientas nosotros ya podemos analizar algunos efectos de políticas y shocks, que es lo que vamos a hacer ahora. Una nota al pie antes. Fíjense que, bueno, ahora vamos a ver entonces ejercicio de estática comparativa. Y vamos a usar, como les decía, el modelo básico, entonces para ver cuál es el impacto en las dos variables endógenas, la inflación y el producto, de políticas fiscales y shocks de demanda, shocks inflacionarios, cambios en la expectativa de inflación y cambios en la meta de inflación. ¿Sí? Vamos a ver también cómo responde la política monetaria ante cada una de esas políticas o shocks. Y para eso vamos a hacer algunos supuestos. ¿Sí? Vamos a suponer que el público forma sus expectativas de acuerdo con la meta inflacionaria, ¿sí? En el equilibrio inicial, digamos. La expectativa inflacionaria va a ser igual a la meta de inflación. Y esto va a implicar que la curva de oferta agregada va a pasar en un principio o originalmente por el punto de expectativa inflacionaria igual a inflación efectiva, ¿sí? Y producto igual a producto natural. ¿Sí? O sea, vamos a partir del nivel de producto de pleno empleo y de un punto tal que se cumple con las expectativas inflacionarias. Vamos a suponer también que es un análisis estático, ¿sí? Como lo dice el título, o sea, van a ser ejercicios de estática comparativa. No vamos a hacer ningún análisis del tipo dinámico y, dadas las características de la política monetaria, ¿sí? Que si bien se implementan rápidamente, nosotros sabemos que tienen rezagos en sus efectos, digamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que el horizonte de tiempo razonable a considerar para pensar los posibles efectos de estas políticas son horizontes compatibles con un año y más. ¿Sí? Así que está bueno saber eso antes de empezar. Entonces,
Primero vamos a analizar política fiscal y shocks de demanda. Fíjense que de nuevo en el gráfico solo tenemos oferta agregada y regla de política monetaria. No tenemos una curva de demanda agregada graficada como sí la hacíamos antes, pero fíjense, tienen que tener en cuenta ustedes que esta regla de política monetaria, perdón, tiene por detrás la curva de demanda agregada, ¿sí? Porque fíjense, tanto cuando usamos la regla de Taylor, como cuando usamos la regla monetaria óptima, para encontrar la expresión de la regla monetaria óptima, usamos el mercado, la economía en términos reales, ¿sí? Por ejemplo, acá con la regla de Taylor, especificamos la regla de Taylor y luego para encontrar la regla de política monetaria, fíjense que reemplazamos la regla de Taylor en la curva IS. ¿Sí? Es decir, que estamos teniendo en cuenta el mercado de bienes aquí. ¿Sí? Entonces es como que la demanda agregada está contenida o la podemos pensar como dentro de la regla de política monetaria. ¿Sí? No la graficamos directamente. Y recuerden que la curva de LM tampoco la graficamos, es una ecuación auxiliar para este modelo, pero todo el tiempo tenemos que estar pensando que la tasa de interés que se elija y dadas los valores de las demás variables, van a determinar en qué sentido tiene que variar la oferta de dinero de forma tal de garantizar el equilibrio en el mercado monetario, ¿sí? Como lo había explicado antes. Entonces, ahora sí, primero pensemos los efectos de una política fiscal y shocks de demanda, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer primero una política fiscal expansiva, un aumento del gasto público, por ejemplo, que lo podemos modelizar como un aumento de A, ¿sí? Donde fíjense que, si volvemos a la curva IS, A era el componente de gasto autónomo de esta curva, ¿sí? Aumenta A, ¿sí? Entonces, dado el modelo ISLM, si se quieren, nosotros sabemos que eso hace aumentar el nivel de producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este modelo, dadas las ecuaciones, fíjense si vuelvo a las ecuaciones de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Fíjense que si aumenta A, aumenta la tasa de interés de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Acá tenemos que tener en mente todas las ecuaciones que vimos antes. Entonces, un aumento de la demanda agregada, un aumento permanente de la demanda agregada, hace que aumente el producto, hace que aumente la tasa de interés real de largo plazo. Y aumenta de forma proporcional, ¿sí? Dadas las ecuaciones de equilibrio de largo plazo que vimos antes, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la política monetaria ante este aumento de la tasa de interés real? ¿Qué tiene que hacer la autoridad para que la meta de inflación no cambie? Entonces, para que la meta de inflación no cambie, lo que deberá hacer, si quieren pueden pensar en la ecuación de Fisher acá, es aumentar la tasa de interés nominal en igual proporción que el aumento de la tasa de interés real, de forma tal de mantener esa meta de inflación, ¿sí? Y si esto ocurre y se aumenta la tasa de interés real, el aumento de la tasa de interés real obviamente que va a contraer el gasto privado, ¿sí? Es decir, el consumo y la inversión que son, en este modelo suponemos que son sensibles, la tasa de interés real van a contraerse, ¿sí? Dado el encarecimiento o el aumento de la tasa de interés en términos reales, y por lo tanto, en definitiva, el efecto final va a ser un efecto crowding out total, digamos, ¿sí? Es decir, todo lo que en principio aumenta el producto fruto del aumento del gasto público, por ejemplo, se va a contraer por la caída del gasto privado, ¿sí? Es decir, se expulsa gasto privado o se cambia gasto privado por gasto público. Entonces, en definitiva, vamos a estar al final vamos a estar en un equilibrio de nuevo como el inicial, que esté en cero, con la misma meta de inflación y parados en el nivel de producto natural. Ahora, ¿qué pasaría si el shock no es una política permanente o un cambio permanente en la demanda agregada, sino que es un shock transitorio? ¿Sí? Que lo podemos movilizar a partir de un aumento de mu. Donde fíjense que mu, vamos a volver para atrás, ¿sí? Está acá, ¿sí? Que era dentro de la curva IS el parámetro o la variable que nos daba cuenta de los shocks de demanda, ¿sí? Entonces, si aumenta temporariamente mu, ¿sí? Dado el modelo ISLM, si se quiere, ese aumento de la demanda agregada transitorio va a implicar un aumento del producto y
un aumento de la inflación, ¿sí? Entonces acá tenemos dos formas de analizar. Por un lado, si tomamos en cuenta la regla de Taylor, esto va a desplazar, ¿sí? Se aumenta mu y aumenta el producto y aumenta la inflación. Si tenemos en cuenta ese cambio de la IS y que la IS la introducimos en la regla de Taylor, digamos, como habíamos visto antes, entonces va a implicar que la regla de política monetaria se nos desplaza hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que vamos a estar parados en un nivel de producto superior al natural, por ejemplo, en este equilibrio de 1, ¿no? Transitorio, este equilibrio. Vamos a estar acá en un nivel superior de producto y también en un nivel de inflación superior a la meta inflacionaria. Entonces, si ocurre esto, como el objetivo de la autoridad monetaria es volver a esa inflación objetivo, entonces la respuesta de la política monetaria va a ser aumentar la tasa de interés nominal, ¿sí? Eso va a llevar a un aumento de la tasa de interés real, y esto va a contraer el gasto privado, como ya lo vimos antes. Por lo tanto, vamos a terminar de nuevo con una contracción de la actividad y vamos a volver a la RPM inicial y a un equilibrio como este de cero, donde la meta inflacionaria no ha cambiado y el nivel de producto tampoco. Y otra forma de analizarlo es tomando la regla monetaria óptima, ¿sí? Y aquí, como dijimos antes, dado que hacemos el supuesto de que la autoridad monetaria puede observar los shocks de demanda agregada antes de determinar la tasa de interés, entonces si efectivamente la autoridad monetaria observa ese shock antes de que ocurra, ¿sí? O lo prevé de forma perfecta, entonces la autoridad va a aumentar la tasa de interés en la proporción que corresponde, de forma tal de que sea suficiente para neutralizar ese shock positivo de demanda agregada. Por lo tanto, la RPM nunca se va a desplazar, directamente el Estado va a neutralizar ese shock y nunca va a cambiar el producto ni la inflación, o sea, no nos vamos a mover este equilibrio inicial. Ahora, ¿qué pasaría si la autoridad monetaria no observa el shock, ¿sí? No lo observa a tiempo o no puede actuar a tiempo? Entonces, sí, momentáneamente, la regla de política monetaria se nos desplazaría hacia arriba y una vez que la autoridad observa el shock y que pueda actuar, aumentaría la tasa de interés y contraería la actividad y se desplazaría de nuevo la regla de política monetaria hacia abajo y se volvería al equilibrio inicial. ¿Sí? Bien, entonces esta es la forma de analizar, digamos, la política fiscal y los shocks de demanda agregada para este modelo. A ver, espérenme un segundito. Voy a ver algo. Bien. Bueno, entonces, perdón. Entonces nosotros podemos concluir que para este modelo, los shocks de demanda agregado, las políticas, pueden ser efectivas para aumentar el producto, si se quiere, pero luego la economía termina volviendo a su nivel inicial. Así que en términos reales no provocan cambios si es que la autoridad monetaria tiene un objetivo inflacionario en mente y no cambia su meta de inflación, ¿sí? Luego podemos analizar directamente shocks inflacionarios. Bueno, a ver qué ocurre, por ejemplo, si hay un shock inflacionario al alza, digamos, ¿sí? Positivo, ¿sí? Por ejemplo, un aumento de costos o una reducción de la productividad. ¿Sí? En ese caso, fíjense que lo modelizamos a partir de este parámetro, que si volvemos a la curva de Phillips, acá, fíjense que teníamos este parámetro que nos captaba justamente los shocks inflacionarios. Si se aumenta esto equivale a desplazar la curva de oferta agregada hacia arriba. ¿Sí? Si se quiere, uno puede pensar eso como, esperen, como que para cada nivel de producto la inflación es superior o para cada nivel de inflación el nivel de producto se contrae, si uno lo piensa en términos de productividad. ¿Sí? Cae la productividad, entonces para cada nivel de inflación o de tasa de inflación, el nivel de producto es relativamente más pequeño, ¿sí? De cualquiera de las dos formas alternativas. Entonces, en definitiva, este shock se representa como un desplazamiento de la oferta agregada hacia arriba, que lo que nos indica es que aumenta la inflación y se contrae el producto, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la respuesta de política monetaria? ¿Sí? Fíjense que si eso ocurre,
la inflación tiende a ser más alta que la meta inflacionaria, entonces la regla sería sin dudas aplicar una política monetaria contractiva, es decir, aumentar la tasa de interés nominal de forma tal de poder de esa forma volver al equilibrio inicial, ¿sí? ¿Y en qué cuantía se va a aplicar va a aumentar esa tasa de interés? Y depende del grado de aversión a la inversión que tenga la autoridad monetaria, ¿sí? Es decir, si a la autoridad no le molesta salirse un poco de su meta inflacionaria, bueno, tal vez no aumente tanto la tasa de interés. Ahora, si a la autoridad monetaria le interesa mantener exactamente esta tasa de inflación, entonces tendrá que ajustar tanto su tasa de interés de forma tal de poder revertir su situación y volver a la meta inflacionaria inicial, ¿sí? Y como suponemos que es un shock inflacionario transitorio, una vez que termina ese shock, volvemos al equilibrio inicial de cero, donde la meta inflación es la misma que la inicial y el nivel de empleo es el correspondiente con el pleno empleo, ¿sí? Entonces, fíjense, si hacemos un resumen de este shock, lo que ocurre cuando hay un aumento de costos o una caída de la productividad es, en principio, de forma transitoria, si suponemos que el shock es transitorio, ¿no? Aumenta la inflación, cae el producto y luego se retorna al nivel de producto de pleno empleo, si suponemos obviamente que partimos del pleno empleo, ¿no? Y se retorna a la al nivel de inflación objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si suponemos un cambio en la expectativa de inflación? ¿Sí? Bueno, si suponemos que ese cambio en la expectativa de inflación es transitorio, es decir, que no cambia la meta de inflación, porque fíjense que si uno analiza las metas inflacionarias acá, a ver, acá lo podemos ver mejor, a ver, esperen un momento. Bueno, acá no lo tenemos planteado en términos de la inflación, ¿sí? Pero si ustedes trabajan sobre esta ecuación de la regla monetaria óptima, van a ver cómo la meta inflacionaria depende de la expectativa de inflación, ¿no? Bueno, quería mostrarles simplemente eso, pero no importa. Entonces, si cae la expectativa, si hay una caída transitoria de la expectativa de inflación, y de forma tal que no cambia la meta de inflación, entonces, dada la definición de la tasa de interés real, digamos, de vuelta piensen en la ecuación de Fisher, si quieren, o en la definición de la tasa de interés real, que no es otra cosa que la tasa de interés nominal menos la inflación. Entonces, si cae la inflación, aumenta la tasa de interés real y desde el punto de vista de la demanda agregada, eso es contractivo, ¿sí? Es decir, dado que la IS está dentro de la regla de política monetaria de la curva, entonces eso lo representamos como una contracción de la regla de política monetaria de esta curva hacia abajo, ¿sí? Un desplazamiento hacia abajo como está representado aquí. ¿Sí? Lo que simplemente nos está dando cuenta es que para cada nivel de inflación el nivel de actividad es menor, ¿sí? Porque aumentó la tasa de interés real. Y por el lado de la oferta agregada, esta caída de la expectativa de inflación también tiene consecuencias, obviamente, ¿sí? Si ustedes repasan un poco lo que era la curva de Phillips, una caída de la expectativa inflacionaria va a implicar que existen menores presiones salariales, que las alzas a los precios son menores, todo lo que hace que se impulse la producción, digamos, desde el punto de vista de la oferta agregada. ¿Sí? Es decir, que la curva de oferta agregada para este modelo se nos va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando hay un cambio en la expectativa de inflación para este modelo, estamos seguros de que la inflación va a tender a bajar, pero no estamos tan seguros acerca de qué va a pasar con el nivel de producto. ¿Sí? Si la caída de la expectativa de inflación tiene efectos más fuertes desde el lado de la demanda agregada, entonces es posible que se contraiga el producto, y si el efecto es más fuerte desde el lado de la oferta agregada, es posible que se expanda el producto, ¿sí? Aquí está graficado como un efecto, como un efecto nulo, digamos, en el producto, ¿sí? Es decir, que el efecto en la demanda agregada se compensa con el efecto en la oferta agregada, de forma tal que lo único que observamos es una caída en la inflación y que el producto permanece en su nivel de pleno empleo. Pero en principio el cambio en el producto es ambiguo, digamos, uno no puede precisarlo a priori, y sí, lo que estamos seguros es que cae la inflación. Si este shock es transitorio, una vez que se revierte, ambas curvas vuelven a su nivel inicial y por lo tanto volvemos a tener la misma meta de inflación y volvemos al nivel de producto de pleno empleo. ¿Sí? Se vuelve a este equilibrio, es cero. Bien. Y por último,
entonces decíamos, vamos a ver cuáles son los efectos de un cambio en la meta de inflación, ¿sí? En el objetivo de estas autoridades monetarias. Entonces, supongamos de nuevo que partimos de este equilibrio E0 y supongamos que la autoridad monetaria anuncia que va a bajar su meta de inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué política tiene que adoptar para lograr esa reducción en la meta de inflación? Tiene que aplicar una política monetaria contractiva, ¿sí? Aumentar la tasa de interés nominal. Y esto implica que se desplaza la curva de la regla de política monetaria hacia abajo, ¿sí? De forma tal de lograr una reducción de la inflación, y esto sí o sí va acompañado de una reducción del producto, ¿no? Entonces pasaríamos a un equilibrio en principio como este E sub I, ¿sí? Que esto nos estaría mostrando la propia política para bajar la meta inflacionaria. Bueno, ¿y luego qué pasa? Luego hay que ver cómo reacciona el público, ¿sí? Si los individuos le creen a la autoridad monetaria, si creen que realmente la autoridad monetaria está comprometida en lograr esa nueva meta inflacionaria más baja, entonces ellos van a ajustar sus expectativas inflacionarias a la baja, ¿sí? Y eso, dada la curva de Philip y todo lo que ya vimos previamente, va a hacer que las presiones salariales vayan a la baja, los precios vayan a las fijaciones de precios vayan a la baja, etc. Entonces todo eso va a impulsar a la producción, y la curva de oferta agregada, que es esta que acá no está puesto el OA, se va a desplazar hacia la derecha. Entonces vamos a terminar al nivel de equilibrio como este, ¿sí? Volviendo al pleno empleo y con una meta de inflación efectivamente más baja. Pasamos de esta E0 a esta E1, ¿sí? Pero bueno, en el camino, la transición, digamos, mientras estamos en E1, fíjense que tenemos un ratio de sacrificio, digamos, en términos de pérdida de empleo y de producción, donde ese ratio va a permanecer eh, por un tiempo, en principio, bueno, indeterminado, ¿sí? O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar la economía en pasar desde este equilibrio EI hasta este equilibrio E1? Y bueno, eso depende en primer lugar de si el público le cree o no le cree a la autoridad monetaria, ¿sí? Si no tiene credibilidad la autoridad monetaria, entonces el público no va a ajustar sus expectativas inflacionarias a la baja, y la economía podría quedarse en un punto como este, por ejemplo, ¿sí? Y donde siempre esa credibilidad tenemos que saber que depende de la reputación de la autoridad monetaria, y esa reputación a su vez depende de los antecedentes que tenga esa autoridad, ¿sí? De la historia de las decisiones que haya tomado, de si ha cumplido o no con sus promesas, etcétera, etcétera, donde hay una infinidad de modelos acerca de credibilidad de la política monetaria, que creo que algunos los vamos a ver un poquito más adelante, y si no, en todo caso, cuando den economía monetaria, más adelante en la carrera lo van a ver, ¿sí? Pero bueno, es clave la credibilidad que tenga la autoridad monetaria para que ellos formen sus expectativas de inflación a la baja y lograr expandir hacia el producto, ¿sí? Y bueno, y también el tiempo que dura este desempleo y la cuantía de este desempleo va a depender de cuán rápido pueda reaccionar la oferta agregada y aumentar la producción, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos un problema en términos de desempleo, si se quiere, para poder alcanzar una meta de inflación más pequeña. Pero bueno, en el otro extremo, si la autoridad monetaria fuera sumamente creíble, ¿sí? Uno puede pensar, no sé, en Alemania, por ejemplo, si el Banco Central de Alemania, el público le cree que va a cumplir todo lo que hace, etcétera, entonces una economía podría pasar casi de forma inmediata desde E0 hasta E1 y no tener este sacrificio en términos de producto y empleo, y eso ahí estaremos en el mejor del mundo, digamos, ¿sí? Pero bueno, entonces estos son los efectos de posibles políticas y shocks en una economía cerrada a partir de este modelo que suele llamarse OA-RPM.